podría ser un ejercicio absolutamente de la historia. Sin embargo, como protagonista contemporáneo de un episodio que vino para cambiar definitivamente la historia nacional, 65 años atrás vivimos, lo conocimos de primera mano y sufrimos durante mucho tiempo un episodio sin sentido y sin razón, por lo menos en la explicación de la lógica, pero sí con mucho sentido y mucha explicación para el imperialismo británico, por lo que Winston Churchill decía que la caída del peronismo después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial había sido lo más importante para la corona británica en su vida. Ese enemigo histórico, ese invasor de Malvinas constante y permanente, ese usurpador de la riqueza nacional, el de la Baring Brothers, el que endeudó desde Rivadavia a la fecha las veces que pudo a la Argentina, estaba feliz de haber financiado un golpe de Estado que tenía antecedentes muy crueles de un bombardeo 90 días antes, pero que además iba a marcar definitivamente la historia porque estaba destrozando la posibilidad de la Argentina potencia. Y entonces allí se anotaban todos: los yanquis, los rusos, los ingleses, todos aplaudían la caída de Perón. El Partido Comunista conspiraba, la Unión Cívica Radical estaba feliz, la democracia progresista, el socialismo marchando con los católicos pro iglesia, todos juntos, y el nacionalismo fallido de ese nacionalismo oligárquico, porque si el nacionalismo no es popular, representa minorías, se pusieron todos de acuerdo para terminar con la posibilidad de la Argentina potencia, para frustrar la Argentina que tenía la quinta flota del mundo en la marina mercante, la cuarta línea aérea, que tenía además el desarrollo atómico a primer nivel mundial, que producía aviones de combate, el Pulki 1 y el Pulki 2, que después los rusos copiaron con el MiG, y tantas otras cosas en 120.000 obras públicas que se habían hecho en menos de 10 años. Aquella Argentina justa, libre y soberana iba a recibir absolutamente de plano el golpe de los canallas locales, de los cipayos argentinos y de las potencias extranjeras. No caía Perón, se volteaba el proyecto de una Argentina que hoy sufrimos las propias consecuencias de aquel momento, cuando Raúl Prebisch, un tucumano radical, trajo la idea de hacernos socios del Fondo Monetario Internacional. Eugenio Blanco, otro radical que era ministro de Aramburu, empezó el endeudamiento. Y hoy los argentinos estamos en el agobio constante y permanente de un país que al caer Perón era acreedor, nos debían a nosotros, y en simplemente 2 años pasamos de país acreedor a país deudor, porque ese era el pago del apoyo al golpe de Estado. Pasaron apenas 65 años, tendría que ser un episodio histórico, pero por la gravitación que tiene, por la realidad hecha desde aquel tiempo hasta nuestra fecha, y por tanta mentira de la historia, no para los que la vivieron y son contemporáneos de quien esto dice, sino para los más jóvenes, vale la pena recordar por qué se cayó la Argentina al pozo en que hoy está. ¿Dónde empezó todo? ¿De qué manera comenzó la caída? El 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeaba la Plaza de Mayo. Comenzaba el final del gobierno peronista.
vicepresidente de este golpe de Estado, el general Lonardi, dijo que no había ni vencedores ni vencidos, pero los sectores más duros de la revolución, encabezados por el vicepresidente Isaac Rojas, exigían mano dura con el peronismo depuesto. Lonardi es desplazado y asume la presidencia el general Aramburu. Se interviene la CGT y en su edificio es secuestrado el cadáver de Eva Perón por un comando de la Marina. A partir de entonces y hasta 1972, el destino del cadáver de Evita será uno de los secretos mejor guardados por los sucesivos jefes de las Fuerzas Armadas. El peronismo es proscripto y por el decreto 4161 queda prohibida la simple mención de palabras como Perón, peronismo, Evita. En materia económica, el gobierno militar del general Aramburu aplicó el Plan Previs, un economista argentino de corte liberal. El plan atacó la regulación económica, desmanteló el IAPI, promovió algunas privatizaciones de empresas del Estado, estimuló las inversiones externas e internas y congeló los salarios. La nueva política perjudicó fundamentalmente a la clase obrera. La masiva afiliación peronista de los trabajadores los convertía en objeto de persecuciones, encubiertas o abiertas, por parte de los antiperonistas, tanto en los barrios como en los centros laborales. Como reacción contra las políticas antipopulares de la nueva conducción del país, importantes sectores del movimiento obrero se embarcaron en la larga lucha defensiva, conocida en la cultura popular como la resistencia. La reacción que para los trabajadores significó la revolución libertadora los llevó a defenderse contra el revanchismo, apoyado por el gobierno, y los condujo a llevar adelante en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo el peronismo. En junio de 1956 se produjo un alzamiento cívico-militar contra la revolución libertadora, encabezado por el general peronista Juan José Valle. El intento falló y Valle fue fusilado sin juicio previo junto con otros 33 militantes peronistas. Quedaba claro que había vencedores y vencidos. En 1957, el radicalismo se dividió en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. Ricardo Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento, en tanto que Arturo Frondizi apoyaba un acercamiento con Perón. Esto lleva a una ruptura en la UCR que se divide en la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Arriba resistente peronista, ya cantaste de la sombra perdón, con el alma saturada de gloria, tiempo es una tormenta de valor. Tu pueblo te bendice emocionado, por los grandes clandestinos
llevaron absolutamente a la postración, al endeudamiento, a la pérdida de los derechos, y el pueblo peronista estuvo proscrito por el 41-61, no se pudo expresar, y cuando nos permitieron votar con boletas que no pertenecían al peronismo, sino a la Unión Popular, al Partido Laborista, a Tres Banderas, al Partido Blanco, tampoco les gustó, porque había ganado el peronismo con esas boletas y cancelaron las elecciones, anularon las elecciones. No cumplieron con nada de lo que se prometió en el pacto que hizo Frondizi con Perón, pidiendo el voto peronista para devolver derechos. Y la verdad, aplicaron el plan Conintes y movilizaron a los peronistas que fueron a parar con sus huesos a las cárceles, más allá de que en el 55 ya había ocurrido con más de 12.000 personas que fueron presos. Destrozaron la Argentina, asesinaron la ilusión, mataron la Argentina potencia en marcha, y eso era el tributo más grande que le podían dar a la corona británica. Fueron paridos por los británicos que lo financiaron. Primero, habían instalado allá en las elecciones del 46 que Perón era nazi. Como fracasó ese proyecto que lo representaban San Martino, Santander, entre otros de los que allí estaban, tratando de convencer a todos de que el proyecto del coronel Perón era un proyecto nazi, y como tampoco les alcanzó todo ese trabajo que habían hecho porque el pueblo se volcó y ganó, tampoco podían aceptar que las mujeres tuvieran derechos. Ellos querían seguir teniendo a la mujer de esclava, y el peronismo le había dado la dignidad de elegir y de poder ser elegidas. Es decir, el padre de la democracia, Perón, fue volteado por un golpe de Estado con absolutos ribetes de dependencia. Lo hicieron en nombre de la libertad, de la república y de la democracia. Y salieron con banderas argentinas. Embanderaron todos los balcones. Salieron con automóviles. ¿Les suena parecido al presente? Sí, salieron con automóviles, con las banderas argentinas, a gritar que se había caído la dictadura y que había libertad. Por eso, cuando el pueblo se pudo recuperar, y recién allá por 1973, cuando no aguantaban más y tuvieron que dar elecciones y permitir que el Frente Justicialista de Liberación ganara la elección y entregara el gobierno y el poder, no tardaron mucho. En el 76 otro golpe más. Pero el secreto del último golpe era que eran los hijos putativos de aquellos comandos civiles que habían entrado a la casa de los peronistas robándose desde una heladera un televisor o violando a las mujeres, y que hicieron la figura que faltaba, el desaparecido. Por eso se instaló en la juventud peronista como rechazo a aquello que, pese a las bombas, a los fusilamientos, a los compañeros muertos y a los desaparecidos, no nos han vencido, porque el pueblo sigue diciendo Perón y sigue diciendo Evita. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por enseñar al argentino
debemos hacer. Pero, llegate vos y te dará pero gran conductor, sos el primer trabajador. 16 de septiembre de 1955, nacimiento del resistente peronista.